Hola mis hermanos, Dios los bendiga, buenos días y me alegra nuevamente esta mañana estar con ustedes en el día de hoy. La semana última que llevé el mensaje, yo les hablé de un personaje que se llamaba Elías, pero les hablaba de Elías en el momento en el cual él enfrentó una crisis de creencia. Hoy quiero volver a tratar este personaje, pero hoy lo quiero tratar desde un punto de vista diferente. Lo quiero tratar desde el inicio de cuando él comenzó a servirle al Señor y de cuando él comenzó a hacer grandes prodigios y sobre todo a cómo llevó a una mujer en particular a reafirmar su fe, pero sobre todo a darse cuenta de lo que Dios podía hacer en el día con ella. Hoy quiero hablarles acerca de crisis. Les quiero hablar de la crisis económica que estamos enfrentando actualmente, de la crisis social que estamos enfrentando actualmente, pero también la crisis de creencia que hemos generado en las últimas semanas. A veces nosotros nos preguntamos cómo es posible que algunas personas afronten tantas adversidades y tragedias, mientras que otras van por la vida sin demasiadas dificultades. Hoy yo quiero hablarles de una familia que enfrentó una situación particular, no solamente una, enfrentaron dos situaciones muy específicas, pero yo le voy a hablar específicamente de la primera. Posiblemente la otra semana o más adelante les voy a hablar de esta segunda situación. Y quiero que vayamos en nuestras Biblias, en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, los primeros 7 versículos nos habla acerca del llamamiento de Elías y especialmente la situación que él vivió, donde simplemente dijo de parte de Dios que no iba a haber lluvia durante muchísimo tiempo. Pero a partir del versículo número 8, habla de una situación específica que es la que quiero leer. Dice de la siguiente manera: luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: mira, ven, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió: vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y harás para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y la viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron ella y su casa. Durante muchos días no escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te queremos dar gracias y honrar tu nombre porque tú has estado con nosotros. Han sido ya más de 21 semanas en las cuales hemos estado en transmisión en línea, Señor. Y hoy podemos decirte gracias, Señor, porque tú nos has hablado cada semana. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros, mi Dios. Padre, en este momento quiero rogarte por todas las personas que están conectadas, para que tu Espíritu Santo sea hablando a cada uno de nuestros corazones, hablando a sus familias, hablando a sus anhelos, hablando a sus necesidades, pero sobre todo confrontándonos con nuestra realidad para poder entender qué es lo que nosotros debemos hacer, qué es lo que nosotros debemos seguir adelante en este nuevo proceso. Gracias, Dios mío, porque estás con nosotros y gracias porque tu presencia nos acompaña. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos encontramos en una historia bien particular, una situación muy específica, donde nos encontramos con una serie de personajes. Nuestra protagonista de la historia es una mujer viuda, como le dice la Escritura, en una sociedad dominada típicamente por hombres. Ella es una mujer, como lo acabo de decir, viuda, que tiene un hijo al cual mantener. Ella, al perder su esposo, quedó sumida en la absoluta pobreza. No tenía absolutamente nada. Vemos que la Escritura nos dice
en el relato con Elías, que lo único que ella poseía era un puñado de harina. Es decir, ponga su mano, imagínese cuánta harina a usted le cabe en su mano, y esa era la cantidad de harina que ella tenía. Una situación de pobreza absoluta. Además, nadie podía ayudarla debido a que toda la nación, escuche esto, atravesaba por una profunda crisis económica. Sí, porque recuerde que, como les mencioné al principio, en el principio del capítulo 17 del libro de Reyes, Dios le dice a Elías que le diga al rey simplemente que no va a llover durante muchísimo tiempo, y evidentemente la comida había comenzado a escasear. Los bienes ya no eran lo suficientes y toda la nación estaba sumida en una profunda crisis económica. Nosotros, si miramos hoy, encontramos que este próximo martes nuestra ciudad literalmente abre ya toda. Algunos sectores van a abrir con protocolos de bioseguridad. De hecho, las iglesias estamos dentro de ese sector. Pero lo que sí vemos que es cierto es que también nosotros estamos enfrentando una grave crisis económica. Escuchaba el otro día al alcalde, decía que su meta era que en su gobierno poder generar 70,000 nuevos empleos. Pero aún hoy, después de la pandemia, se perdieron 150,000 empleos. Significa que ahora la nueva meta del gobierno es generar 220,000 nuevos empleos para nuestra ciudad. Son 220,000 personas que han dejado de trabajar, que han dejado de tener sustento económico, y como han dejado de tener ese sustento económico, ha traído una crisis dentro de sus familias. Actualmente nuestra ciudad, nuestro país se encuentra en una crisis bastante complicada, y eso lo podemos ver en el crecimiento de los índices de violencia, de inseguridad y de todo lo que está pasando. Así que podemos decir que en cierta manera nosotros nos sentimos comparados en un momento determinado por lo que está pasando allí en este lugar. Ahora, como le decía ahorita, estos primeros versículos del libro de Reyes, en este capítulo 17, introducen a este personaje muy interesante. Un hombre que de pronto algunos lo definirían como una persona extraña. Es un profeta que predice una sequía. Vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Así es como arranca el capítulo 17 del libro de Primera de Reyes. Imagínense, el primer libro de Reyes nos está diciendo eso. Dice el Señor: apártate de aquí, le dice a este profeta, y dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. En esta primera parte yo quiero resaltar dos acontecimientos extraordinarios. El primero de ellos es cómo Dios alimentó al profeta mientras estuvo en este lugar. Él utilizó cuervos. Sí, lo está escuchando bien. Cuervos que le traían comida a este hombre. Y segundo, sabemos que los cuervos son aves de rapiña, y las aves de rapiña normalmente atacan. Lo interesante es que estos cuervos no estaban atacando al profeta. Las escrituras realmente no nos dicen qué era lo que los cuervos le estaban llevando al profeta Elías. Lo que tenemos claro son algunas cosas. La primera cosa que tenemos claro es que todas las criaturas son creación de Dios, valga la redundancia, y por tanto los cuervos son una creación del Señor, y por tanto lo obedecían. La segunda cosa es que el profeta se esconde en un lugar desierto que para Acab, el rey enemigo, no lo pueda encontrar. El profeta Elías simplemente obedece el mandato del Señor, y el cuervo le proporcionaba el tipo de alimentos que era lícito para él comer. Recordemos que el profeta Elías era hebreo y por tanto tenían leyes sanitarias acerca de la comida, y yo estoy muy convencido de que Dios no le iba a mandar nada que no fuera lícito para que él pudiera comer, así él no pudiera tener ningún reparo en lo que estaba comiendo. ¿Qué le estaba llevando los cuervos al profeta? Realmente no lo sabemos. Algunos dicen que inclusive los cuervos iban a la cocina del rey y se robaban la comida para llevársela al profeta. Hablar de eso sería entrar en especulación, y la verdad no pretendo hacerlo. Pero lo que sí quiero resaltar es lo siguiente: Dios en esta situación aún tenía un plan perfecto, y había decidido utilizar los cuervos para bendecir al profeta. Y Elías, el profeta, está dispuesto a acatar la voluntad divina sin discutir. Y esto es un punto importante para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos claramente la voz de Dios respecto a cualquier cosa? Y más aún frente a un asunto. El congregarnos. La Biblia dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
Durante estas 21 semanas hemos estado haciendo cantidad de servicios en línea y la sorpresa es que hay muchas personas que lo único que hacen es pasar por la red social, dar un me gusta, dar un me encanta, dar un ay qué bonito y ni siquiera se detienen a escuchar qué es lo que se ha producido. Es decir, no quieren acatar, escuchar la voz de Dios, porque no quieren hacer lo que Dios les está mandando a hacer. Mire, Dios ha dispuesto algo que para nosotros a veces resulta incomprensible y de pronto es utilizar los medios que menos imaginamos para podernos hablar. Volviendo a nuestro relato, Elías, dice el libro de Primera de Reyes en el capítulo 17, 5, 6, dice: Elías fue e hizo conforme a la palabra del Señor, fue y habitó junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Como lo dije ahorita, no sabemos qué tipo de carne traían los cuervos, lo que sabemos era que simplemente venía del Señor. Pero ahora, aparentemente Elías se encontraba muy cómodo en esta situación, ¿sí? Pero dice de la siguiente manera: pero sucedió que después que de algunos días se secó el arroyo, recuerde, no estaba lloviendo, pues ¿qué pasó con el arroyo? Se secó, definitivamente eso era algo que iba a pasar, y nuevamente vino palabra del Señor para Elías y le dijo: levántate y ve a Sarepta de Sidón y habita allí. He aquí, yo he designado allí a una mujer viuda para que te sustente. Lo interesante es que Dios lo manda a Sarepta. ¿Por qué es interesante? Porque es que este lugar queda cerca de Sidón y queda de Tiro. Los que han estudiado geografía bíblica y han estudiado historia bíblica, allí recordarán algo. Allí reinaba el padre de Jezabel. Jezabel era la esposa del rey Acab. Y recordemos qué tipo de mujer era Jezabel. Acuérdense que más adelante en el capítulo 19 vamos a ver a que Jezabel amenaza de muerte a Elías y es donde Elías enfrenta su crisis de creencia. Pero observe lo que Dios manda hacer, le manda a Elías: ser alimentado por una viuda. La viuda que les había al principio, que estaba empobrecida, que no tenía realmente nada, pero Dios había mandado a que ella fuera la que le cuidara. Sin embargo, lo interesante es que el profeta no cuestiona, simplemente él decide ir. Ahora, otra cosa bastante interesante: este lugar donde estaba esta viuda no estaba en el territorio de Israel, estaba fuera del territorio de Israel. Los que han visto geografía podrían saber que esto más o menos estamos hablando de lo que hoy día es conocido como el Líbano. Bueno, a cualquiera de nosotros nos hubiera gustado que el Señor nos enviara, cuando nos envía a un lugar, nos envía una casa acomodada, una casa que tenga todas las comodidades, que tenga acceso a toda la comida y pasarla rico, pasarla chévere, sin pasar problemas económicos, pero no. Dios mandó a Elías a esta situación, a una situación específica, a un lugar específico, con una persona específica. Y dice la Escritura que simplemente Elías se levantó y se fue a buscar al lugar donde Dios le había mandado. En aquella época, una viuda era fácilmente reconocible por sus ropas. Y Elías se dirige a ella y le dice lo siguiente: por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para que beba. Yo creo que esta señora felizmente cumplió con amabilidad las normas de cortesía de aquellos tiempos. De pronto hoy día, si usted se acerca a alguien a pedirle un vaso de agua así, de la buena primera, de pronto hasta lo miran raro. De pronto le dan el vaso de agua, pero de pronto lo van a mirar raro. No, en aquella época y por las circunstancias culturales se consideraba algo muy especial el poder atender una necesidad de este tipo. Así que la señora amablemente acudió al pedido del profeta del vaso de agua. Y esto es algo bastante interesante. Ahora, lo interesante es lo que viene después. Mire que viene esta situación. La mujer va a buscar el vaso de agua y el profeta la interrumpe y le dice: mira, espérate, por favor, también tráeme un poco de pan en tu mano. Oiga, yo creo que cuando la viuda comienza a escuchar eso, de pronto está diciendo: ¿en serio? ¿Me estás haciendo una broma? Es decir, te voy a traer el agua porque listo, pero ahora me estás pidiendo que te traiga comida. ¿Acaso no te das cuenta mis vestiduras? Que soy viuda, que soy pobre, que no tengo con qué hacerlo. Definitivamente no sé qué es lo que está pasando aquí. Nos preguntamos, de pronto nosotros nos cuestionamos algo. ¿Será que Elías no sabía que la mujer no tenía que ofrecerlo? Yo creo que sí, porque recuerde, Dios le había dicho a Elías: busca a esta mujer y pídele a ella específicamente eso. Esto era parte
de la prueba en la que estaba sometiendo Dios a la fidelidad de esta mujer. Y la respuesta de la mujer es bastante interesante. Dice: vive el Señor, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. Y es interesante que ella comienza con estas palabras: vive el Señor, tu Dios. Mire, de alguna manera ella percibió que Elías era un siervo del Señor. ¿Por cómo lo percibió? No tenemos ni idea, si fue que Dios le reveló a ella que este era un profeta del Señor. Sabemos si de pronto las vestiduras de Elías declaraban que él era un profeta. No sabemos realmente cómo es que esta mujer supo que él era un siervo del Señor. Pero lo que sí sabemos es que ella reconoció que tenía que hacer algo y de todas formas ella hizo un cuestionamiento al respecto. Pero aquí de pronto Elías pudo llegar a pensar lo siguiente: pero ¿cómo va a poder esta viuda mantenerme a mí si ni siquiera ella tiene lo suficiente para ella ni para su hijo? Y aquí es donde viene un problema que todos los seres humanos entendemos y tenemos, y especialmente los cristianos lo manejamos, y es que nosotros pensamos más en lo que no tenemos que en lo que tenemos. Y definitivamente, cuando nosotros nos enfocamos en lo poco que tenemos o en lo que no tenemos, condiciona nuestra conducta frente a las necesidades de nuestro prójimo, y no solamente eso, sino a la hora en que Dios nos llama. Mire, nosotros somos conscientes de algo: la situación económica nos ha tocado, pero eso no puede afectar el hecho que tú puedas ayudar a alguien más. En 2 ocasiones diferentes durante esta pandemia tuvimos la oportunidad de ayudar a varias familias. Cerca de 50, 60 familias fueron ayudadas con ayudas alimentarias de parte de la iglesia. Y en esto algunas de ustedes realmente colaboraron, otras personas ni siquiera lo hicieron. Pero me llamó personas que conozco su situación económica, conozco la crisis que estaban pasando, y aún así ellos se desprendieron de 1 libra de arroz, 1 libra de lenteja, sacaron cosas y las donaron para que otros también pudieran tener, y Dios multiplicó con ellos esas cosas que ellos dieron. Entonces, el asunto es de no confiar en el Señor, pero también, como lo dije ahorita, pasa de cuando Dios nos ha llamado a servirle. Mire, nosotros estamos muy acostumbrados a poner excusas todo el tiempo. Antes de que pasara esta pandemia y invitamos a la gente que viniera a la iglesia, siempre nos ponían excusa: es que tengo que trabajar, es que tengo que lavar, es que tengo que hacer una cosa, es que tengo que hacer la otra, es que tengo que hacer muchas cosas y no puedo congregarme. Pero pasó la pandemia, pasó todo lo que nos está pasando, y durante todo este tiempo, esas 21 semanas en las cuales hemos estado, se nos obligó a utilizar la tecnología y a crear contenido como cualquier youtuber para poder estar en contacto con la iglesia, porque teníamos nuestro templo cerrado, pero nuestra iglesia no estaba cerrada porque seguíamos adelante. Y fue así como durante todo este tiempo hemos hecho cerca de 200 producciones. Sí, mis hermanos, hemos creado 200 producciones entre devocionales diarios, en la producción de los niños, en los tiempos de oración, en los tiempos de escuela bíblica, los servicios principales, los servicios de los jóvenes, los servicios de los caballeros. En fin, hemos hecho diferentes producciones a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Zoom. El otro día tuvimos que utilizar Facebook Salas y diferentes plataformas tecnológicas. Y la ventaja que ha tenido esto es que ahora la excusa de que es que ya me queda muy lejos, es que no puedo ir, ya se ha derribado, porque ahora usted lo puede hacer desde la comodidad del lugar donde se encuentre. Lo único que usted necesita es la conexión con su teléfono. Y aún así, hay personas que ni siquiera han logrado conectarse a un 5% de las producciones que nosotros hemos hecho, lo cual resulta muy triste, lo cual resulta muy decepcionante al ver que estas personas realmente no quieren buscar ni tener un encuentro personal con el Señor. Mis hermanos, hay algo que nosotros debemos tener en cuenta, y es que debemos dejar todas las excusas que nosotros estamos presentando. Si bien antes de pandemia decíamos que las dificultades eran de otro tipo para poder llegar al templo, ahora que estás en tu casa y que lo único que tienes que hacer es conectarte, y ojo, hasta conectarte posteriormente, ¿cuál es tu excusa para no hacerlo? Y ahora que vamos a volver nuevamente a la presencialidad,
¿Cuál va a ser tu excusa ahora para no venir? Te aseguro que vas a decir, no, es que no quiero contagiarme, es que quiero hacer lo otro. Pues sí, como lo dije al principio, vamos a tener servicios en línea. Vamos a ver si ni siquiera en esos servicios en línea te vas a conectar. Mis hermanos, mire, recuerda que la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y nosotros realmente no hemos dejado de congregarnos. Que no lo hagamos físicamente es una historia diferente. Pero todos los días, en los últimos meses, un grupo de personas fieles a las 10 de la mañana se está conectando para orar. Es cuando más tiempo nos hemos reunido y eso ha sido algo muy bonito. Y yo quiero decirte algo, si durante esta pandemia no has buscado de Dios, no te has volcado a Dios, no sé qué tiene que pasar ahora para que tú por fin tomes una decisión real y consciente de lo que es tu vida y tu relación con el Señor. Yo quiero que tú medites en esto en el día de hoy. La pandemia nos enseñó que somos frágiles y que lo único real es el Señor. Mire, ¿por qué nuestra ciudad, después de tener el pico tan alto, comenzó a bajar tan dramáticamente? Por el poder y la misericordia del Señor. Después de orar, de entregar nuestra tierra al Señor, ha pasado eso. Mis hermanos, yo quiero invitarles en el día de hoy a que tomemos conciencia de qué es lo que estamos haciendo nosotros en nuestra vida. Y especialmente te hablo a ti, que no has tomado en serio tu compromiso con el Señor. De que simplemente estás dejando que todo fluya como que si nada te afectara. Mis hermanos, cuando el Señor le dijo a sus discípulos que dieran de comer a una multitud, ellos también respondieron de la misma forma. No tenemos que darles, lo único que hay es algo que no sirve, que realmente no va a alcanzar para nada. Mis hermanos, ¿qué es tan fácil pensar en lo que no tenemos o en lo poco que tenemos? En vez de pensar que tenemos con nosotros al Dios Todopoderoso que puede multiplicar todo. En la historia de la alimentación de los 5,000, ¿cómo utilizó unos cuantos panes, unos cuantos peces para poder alimentar a más de 5,000 hombres, miles de mujeres, miles de niños? Mis hermanos, tenemos que dejar de limitarnos por lo que nosotros vemos y comenzar a mirar con los ojos del Señor. Cuando dejamos que Dios actúe en nuestra vida, lo único que le puede decir es que el resultado será extraordinario. Este tiempo de pandemia, este tiempo en el cual hemos estado encerrados, aislados, ha sido un tiempo para que busquemos más de Dios. Y ahora es cuando veremos los prodigios y milagros del Señor más profundamente. La viuda se ha revelado al profeta Elías en una forma clara respecto a su situación y ella le dice que simplemente está en el final de todo. Lo único que dice, mira, yo lo único que tengo es un puñado de harina. Y lo que quería hacer simplemente era cocinarlo. De hecho, por eso estoy agarrando la leña que me cogiste aquí afuera, porque voy a cocinarlo, vamos a comerlo con mi hijo y nos vamos a dormir para dejarnos morir. Interesantísimo todo esto lo que le está diciendo. Sin embargo, el profeta Elías le dice, hazme para mí primero una torta pequeña y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Mire, la mujer pudo haberle dicho, estás loco, yo no voy a hacer eso, lo siento mucho, no lo voy a hacer. Sin embargo, vemos que la mujer demuestra su fe en el hecho de que hace exactamente lo que el profeta le está pidiendo. Simplemente va y cocina la torta pequeña y se la da primero al profeta. ¿Qué quiere decir esto para nosotros hoy día? Mira, la Biblia dice en el libro de Mateo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. De pronto tú estás pensando, ya el pastor va a hablar, nos vas a meter la mano al bolsillo, ya va a pedirnos plata. No, yo no voy a hablarles a ustedes de plata en el día de hoy, porque realmente creo que Dios me ha enviado es a hablarles a que debemos aprender a buscar primero la parte de Dios, a entregar primero la parte de Dios, a buscar primeramente ese reino de Dios y justicia, a sacar esa pequeña torta y dársela al Señor. Mire, cuando nosotros le damos primero a Dios de lo que nosotros tenemos, tu tiempo, tu vida. Y escucha, no te estoy hablando de dinero ni de cosas materiales, te estoy hablando de ti. Entonces Dios es que va a obrar la bendición en tu vida.
La viuda, al darle la primera parte al profeta, en realidad la estaba dando para Dios. Para ella representaba absolutamente todo lo que tenía. Veamos un aspecto que Elías no se menciona a menudo. Él era un hombre fuerte, él era un hombre duro, pero también él tenía un corazón compasivo. Y aquí con esta mujer en necesidad lo demuestra diciendo: no temas. Y yo en esta mañana te quiero decir a ti: no temas. No te dejes amedrentar por las cosas que están ocurriendo. No te dejes amedrentar por todo lo que puede suceder. Hoy es el momento que te pongas en firme, que te pongas en pie y salgas adelante. Hoy es el momento que dejes las excusas y te conviertas a Dios de corazón, que comiences a buscarle, que dejes de poner cantidad de trabas para servirle. Porque hoy Dios quiere que tú le des esa pequeña torta que tú tienes allí para que Él te pueda bendecir. No temas. Hoy nos dice el mismo Señor Jesucristo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora, volviendo al pasaje, luego de obedecer las curiosas órdenes de Elías, la viuda recibe una promesa increíble. Y el profeta dice en la escritura: y el profeta que declara que el Señor, el Dios de Israel, ha puesto: la harina de la tinaja no se acabará, y el aceite de la botella no faltará hasta el día en que el Señor dé lluvia sobre la superficie de la tierra. Note que Elías había tenido esa revelación de parte de Dios desde el principio. Él garantiza la provisión, que la provisión es Dios. No es que la provisión viene de Dios, no, la provisión misma es Dios. Y yo quiero que tú entiendas esto: tu provisión no es que va a venir de Dios, tu provisión misma es Dios. Y si tu provisión es Dios, tú no tienes que temer por lo que pueda acontecer, porque todo provendrá de Él. Esta mujer viuda vivía fuera del territorio de Israel, en Fenicia. Y vemos aquí cómo el amor de Dios se extiende a las naciones de los gentiles. Mis hermanos, es muy probable que la viuda hubiera oído hablar del Dios de Israel. Y me imagino la escena. Entonces ella fue e hizo conforme a las palabras de Elías, como dice la escritura, y comieron él, ella, su familia. Y miren lo más lindo que dice: por mucho tiempo. Un puñado de harina, un poquitico de aceite, se convirtió en comida para muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque la harina de la tinaja no se acabó, ni faltó el aceite de la botella, conforme a la palabra que había dicho el Señor por medio de Elías. Ahora, se nos habla aquí de su familia. ¿Sabe cómo podemos decirlo también? Su casa. Es probable que aparte del hijo de ella, haya habido otras personas que también estaban padeciendo la necesidad. ¿Sabe una cosa? Cuando ella tuvo la harina que no escaseaba y el aceite que no se acababa, ella también pudo solventar la necesidad de sus familiares, de sus vecinos, de las personas que estaban alrededor de ella, y ellos fueron testigos del poder de lo que Dios era. Mis hermanos, tú puedes ser ese poder de transformación, tú puedes ser ese factor diferenciador en tu comunidad donde tú estás. Tú eres llamado a ser esa persona de cambio, a ser utilizado por el Señor en gran manera. Deja de pensar como esa viuda que dice: es que no tengo mucho, tengo apenas un poquito de cada cosa, y permite que Dios lo utilice. Entrégale a Dios lo que tú tienes, entrégale tu vida realmente. Deja de estar jugando al cristianismo, deja de estar jugando a ser un hijo de Dios y conviértete realmente en un hijo de Dios. Conviértete realmente en un hombre y una mujer cristiana que Dios va a utilizar. Deja de anteponer las excusas, deja de poner cualquier cantidad de trabas para servirle, porque Dios quiere usarte. Y también te voy a decir algo que va a ser muy triste, pero de igual manera Dios no te necesita, porque si tú no quieres dejarte usar por el Señor, Él usará a quien realmente se deje utilizar. Y lo que tú vas a resultar con todo esto es que tu harina se va a acabar, tu aceite se va a acabar y no vas a tener absolutamente nada, mientras el que sí lo haga va a tener esa harina y ese aceite todo el tiempo. Mis hermanos, en esta mañana yo quiero simplemente
traerles a ustedes estas palabras, recordándole cómo es la lógica del Señor. Recuerde que la palabra de Dios tiene una lógica que a veces nosotros no entendemos. Mire que la Biblia nos dice, porque es más bienaventurado dar que recibir. En el libro de Primera de Reyes, en este capítulo, sugiere que es más bienaventurado, no sugiere, nos está diciendo claramente, es más bienaventurado dar que recibir. Mire, es que las bendiciones del Señor son abundantes y siempre van a multiplicar los escasos recursos que nosotros tengamos cuando nosotros los ponemos a su voluntad. El apóstol Pablo escribió de la siguiente manera en el libro de Filipenses en el capítulo 4, en el verso 19. Mi Dios pues suplirá toda necesidad vuestra conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mis hermanos, yo creo que ese principio sigue vigente hoy. Dios nos va a sacar de la crisis que estamos viviendo. Nos va a sacar de la crisis social, de la crisis económica, de la crisis laboral. La palabra es una sola. Y la palabra opera porque el Señor lo dice, no porque nosotros queramos que se opere o no se opere. Mire, mis hermanos, nosotros simplemente tenemos que aprender a depender del Señor, a entregarle lo que Él nos ha pedido que le entreguemos, y de esa manera Él va a actuar. Mis hermanos, recuerde que nosotros dependemos del Señor. Bien lo dice la Escritura, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mis hermanos, que hoy tu dependencia sea realmente del Señor. Que hoy tu dependencia absoluta venga de parte de Dios. Pero para que tu dependencia sea absoluta, tu obediencia debe estar sujeta a Él. Y que eso que tú no quieres soltar, se lo puedas entregar al Señor. Basta de las excusas, basta de las trabas. Que no haya excusa para congregarte, que no haya excusa para buscarle, y que ahora sí te dediques a buscarle cada día. Yo te invito en el día de hoy a que simplemente reflexiones en eso y que juntos busquemos de su presencia en esta nueva etapa que estamos viviendo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te queremos dar gracias porque tú nos has hablado y porque, Señor, tú nos has desafiado. Hoy quiero rogarte, mi Dios, para que tú nos estés acompañando, para que tú nos estés guiando y sobre todo que nosotros podamos entender que debemos entregar lo que tú nos demandas. Que ni siquiera es grande, sino es algo pequeño. Y cuando nosotros entregamos eso pequeño, tú te glorificarás y harás grandes milagros en nuestra vida que afectará la vida de las demás personas. Hoy te ruego, Señor, por esta nueva etapa que estamos viviendo en nuestra ciudad, en nuestro país, para que sea tú con nosotros en todo lo que pase de aquí en adelante. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén.